Así que bueno, en este primer webinar lo que vamos a hacer es hablar sobre procesos en la atención de la salud y su calidad, y sobre lo que es la evidencia científica y la aplicación, y trabajar un poquito sobre lo que son los factores humanos y la confiabilidad en salud. Este es un curso que pretende que todos ustedes participen de alguna forma a lo largo de estas 5 o 6 semanas en donde vamos a estar trabajando, y les pido por favor que usen el foro para hacer consultas, para compartir experiencias. Van a recibir algunos videos cortitos para mirar y para opinar, o algunas preguntas también a lo largo de estas semanas, para que vayamos entrenando o compartiendo algunos elementos que querramos aprender de otras personas y compartir con otras personas. Muy bien. Entonces, en este curso fue diseñado y organizado por nuestro grupo del Departamento de Calidad, Seguridad del Paciente y Gestión Clínica del IECS. Especialmente, nosotros somos 12 en el grupo, pero especialmente en este diseño de curso trabajamos el doctor Ezequiel García del Orrio, que es el director del departamento; Marina Guglielmino, que es médica pediatra; Facundo Jorro Barón, que lo van a ver en la próxima presentación, que es médico pediatra intensivista; quien les habla, que soy la coordinadora del departamento; y Mariana Seijo, que la van a ver en el tercer encuentro sincrónico, que es la coordinadora del área de educación de nuestro departamento. Ella es médica clínica y trabaja con nosotros, y además es investigadora básica en el Hospital de Clínicas. Bueno, hoy vamos a ver, bueno, de alguna forma nos presentamos entre nosotros con respecto a las expectativas, y ustedes se han presentado en el foro. Vamos a ver lo que son los servicios de salud y los procesos, el concepto de proceso, el concepto de lo que es un diagrama de bloque y un flujograma. Ustedes tienen un cuaderno de trabajo cuya entrega no es obligatoria, pero les recomiendo que lo vayan haciendo en la medida que van avanzando en las semanas y vamos teniendo estos encuentros sincrónicos, para que podamos repasarlos. Vamos a dejar un espacio en los próximos encuentros sincrónicos para repasar cómo van avanzando en el cuaderno de trabajo. Es un cuaderno que tiene una parte, para quienes lo han visto, ya habrán visto que tiene como una parte de nota teórica, y además una situación de un caso en la que ustedes tienen que ir utilizando las herramientas. Ya les digo, no es obligación que lo entreguen, sino que ustedes lo usen y que vayan preguntando por el foro, o que pregunten cuando nos encontremos en los encuentros sincrónicos. También vamos a hablar de la evidencia en la aplicación y sobre los servicios de alta confiabilidad u organizaciones de alta confiabilidad. El propósito del curso, que parece estar alineado con las expectativas que ustedes tienen, es que ustedes reciban las herramientas y los conocimientos como estrategia para la gestión basada en la calidad en salud, ¿no? Y que si ustedes son jefes de servicios hoy, los puedan utilizar o los puedan refrescar. Muchos de ustedes ya los han visto a lo mejor en algún momento de su vida. Y si tienen oportunidad de ser líderes de servicio o jefes de servicio en el futuro, puedan utilizarlo identificando oportunidades en los procesos asistenciales, es decir, tratando de ver qué procesos se pueden mejorar, utilizando herramientas técnicas, metodológicas para la gestión de la calidad de estos procesos, desarrollando estrategias para alcanzar metas dentro de los servicios, y revisando la situación de los proyectos que ustedes empiezan a trabajar o en los que van avanzando. Y tenemos 4 sesiones virtuales, el acceso a las consultas virtuales por el campus, esta bitácora de avance, que es el cuaderno de trabajo, y nuestra interacción. Este curso busca que el aprendizaje se logre haciendo, por eso es el cuaderno de trabajo y por eso son las actividades de nuestros encuentros sincrónicos, que hoy no vamos a tener mucha actividad en pequeños grupos, pero en los próximos sí.
Y todas las consultas y todas las preguntas son tesoros para el aprendizaje, así que todas son bienvenidas y ninguna es juzgada. Van a tener material multimedia, tienen los ejercicios del cuaderno y vamos a trabajar en algunos casos prácticos y vamos a tener evaluaciones no de contenido, como dice acá, sino de satisfacción durante las sesiones de aprendizaje. Bien, las expectativas ya me las contaron. Y ahora vamos a hablar, cuando aparecen los libritos, esto tiene que ver con los glosarios, cuando aparecen las burbujitas de comunicación, son espacios en donde voy a moverme al Mentimeter para que dialoguemos un poco, y el que quiera abrirse el micrófono, levanta la mano y abre el micrófono, le abro el micrófono, perdón, y vamos a dialogar un poco de esos temas. Vamos ahora a una definición. Que servicio es cualquier acto o desempeño que una parte puede ofrecer a otra, esencialmente intangible y que no resulta en la propiedad de algo. Su desarrollo puede estar o no involucrada o vinculada con un producto físico. Es decir, que los productos son tangibles, perecederos en la mayor parte de los casos, a largo o mediano, largo o corto plazo, a diferencia de los servicios, que son intangibles, no son perecederos, a pesar de que tienen un inicio y un final, no son perecederos, porque se pueden seguir usando en la medida que existan las personas que lo presten. Y tienen esta concepción de que pueden estar asociados a un producto, pero el concepto es que tienen que darle una solución al usuario. Y acá una barrera, un problema, una oportunidad de mejora que podemos llegar a tener en los servicios de atención de la salud, en donde hemos sido educados, la mayoría de nosotros, pensando en que nosotros brindamos un servicio al paciente porque lo ayudamos a solucionar un problema que tiene de salud, pero en el marco del aprendizaje, el entrenamiento para trabajar en forma integrada, multidisciplinaria y coordinada a lo largo de todo un proceso de atención, no lo hemos tenido en la mayor parte de los casos. Y además, los hospitales se gestionan en forma vertical y los procesos funcionan en forma horizontal, por decirlo de alguna forma simplificada, ¿no? Porque los procesos son caóticos en general, caóticos bien llamados, son sistemas en donde hay subprocesos y ese caos que existe se puede ordenar de alguna forma o de otra, no en su totalidad, pero se puede ordenar. Pero bueno, esta convivencia de liderazgos verticales y procesos horizontales a veces, o la mayor parte de los casos, hace que los procesos tengan muchas dificultades en su continuidad y su coordinación. Y creo que lo principal que nosotros tenemos que discutir en este tiempo que vamos a estar juntos es nuestra visión y misión de transformar el servicio de atención de los pacientes en servicios coordinados y realmente enfocados al sistema y en forma multidisciplinaria. Y este proceso por donde pasa el paciente es ese conjunto de pasos que da el paciente a lo largo de su problema de salud o su atención, en el caso de que sea la atención o la valoración de situación de salud por un screening, por ejemplo, ¿no? Todos estos procesos, como les decía, forman un sistema, es decir, podemos tener muchos procesos dentro de un servicio. Por darles un ejemplo de complejidad, los procesos quirúrgicos, en donde uno tiene atención ambulatoria, tiene atención dentro del quirófano, tiene un equipo de anestesiología que tiene sus procesos, y un equipo de esterilización que tiene sus procesos, un equipo de personas, ¿no? Un equipo quirúrgico que tiene también sus subprocesos, y todos esos subprocesos se juntan, así como una gran central de subtes por debajo de la tierra, ¿no? Y dan lugar a la atención de un paciente quirúrgico que de acuerdo a la cirugía tendrá más o menos complejidad y se
pondrá en conjunto luego con procesos en la atención en la internación general o en los cuidados críticos. Podemos mirar ese proceso a grandes rasgos y podemos decir que tienes una cierta cantidad de pasos. Ustedes en el cuaderno de trabajo lo van a tener que hacer con el caso, en lo que se llama diagrama de bloque o flujograma de alto nivel. Es decir, ustedes ponen los pasos sin pensar si hay tomas de decisiones en el medio, sin pensar en qué parte del proceso está, en qué parte de los servicios está ese proceso, simplemente a grandes rasgos. El paciente ingresa, el paciente es evaluado clínicamente y por enfermería, el paciente va a cirugía, el paciente se realiza el prequirúrgico o el paciente se le realiza el check quirúrgico, se le hace el procedimiento quirúrgico, se hace la evaluación para el egreso, se define a dónde va a la internación general, va a la unidad de cuidados críticos. A grandes rasgos. Y después, cuando uno quiere poner la lupa o el microscopio en esos procesos, es donde empieza a hacer los flujogramas, que los va haciendo con mucho mayor detalle, y cuanto mayor detalle ustedes le pongan, más comprensión le pueden dar a la convivencia de distintos procesos en un mismo sistema o a la complejidad de un mismo proceso. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bien. Esto es lo que ustedes tienen en el cuaderno de trabajo. Es como les decía, ingresa el paciente, se hace un triage, se hace una evaluación, se hacen indicaciones, se le dan cuidados de enfermería, se pide un laboratorio, se le administran antibióticos, se evalúa la evolución en emergencia, se interna o no, se evalúa qué sucede en la internación, se vacuna porque en este caso tuvo diagnóstico de neumonía, se le realiza una encuesta de satisfacción y se analizan los datos. Y ahí terminó. Cuando ustedes lo miran así, ven en qué paso grande podrían llegar a trabajar como oportunidad de mejora. Y después, para hacer los flujogramas más detallados, utilizan formas que tienen códigos, ¿no? Los cuadrados o rectángulos son pasos de la actividad, los círculos u óvalos son inicios o finales del proceso, las nubecitas son pasos dudosos, espacios en donde uno piensa que hay un paso que se da y no lo tiene muy claro. Los rombos o los hexágonos son puntos de decisión, es decir, paciente tiene triage 1, 2, puede esperar sí o no, va a tal lugar o va a tal lugar. Las P con forma son documentaciones del proceso, también los van a encontrar como carpetitas o como carpetitas digitales. Los cilindros son informaciones o bases de datos que se necesitan para el proceso y los círculos también pueden ser conectores con otros procesos como puntos. Y cuando uno quiere analizar dónde hay demoras o cuellos de botella, como se le llama industrialmente, se hacen como Ds macizas y se escribe y se define cuál es la demora que tiene el proceso. Cuando ustedes miren o cuando realicen cuando vayan la próxima vez a tomar un café o a hacer cualquier proceso en donde les estén brindando un servicio, intenten mirar la cantidad de pasos que da ese proceso y la cantidad de subprocesos que tiene y van a ver que así como a uno cuando empieza a estudiar medicina o cuando empieza a estudiar enfermería o empieza a estudiar salud, le empiezan a aparecer cosas en la mente que a otra gente no, como me dicen a mí, vos ves las bacterias, ¿no? Pasando por adelante tuyo. Bueno, como le puede pasar a cualquiera que haga otra especialidad con otras cosas les va a empezar a pasar que detectan esto de que uno da pasos que están conectados con otros pasos y con otras personas que están haciendo cosas en paralelo y que probablemente no se ven. Estos son ejemplos de flujogramas más detallados que, como ven, que los diagramas de bloque. A la izquierda tienen un flujograma básico tradicional
que simplemente sigue una secuencia de lo que deberíamos hacer ante un paciente que tiene sospecha clínica, es decir, cuál es el proceso esperado para ese paciente. Y a la derecha tienen un diagrama de flujo del proceso de preparación de medicamentos especializados dentro de un hospital, en donde ustedes ven que tiene una parte que tiene que ver con lo que hace el médico, otra parte que tiene que ver con lo que hace la farmacia y otra parte con lo que tiene que hacer el farmacéutico clínico. Entonces ahí hay varios subprocesos interrelacionados y ahí les van apareciendo todas estas formas de las que le hablé antes. Bueno, antes de avanzar voy a ir al QR y al enlace para que puedan dar el presente. No se escapen después, por favor, pero simplemente no quiero que el que se vaya 10 minutos antes pierda la posibilidad de dar el presente. Hoy, bueno. Bueno, esto es, pueden tomarla, sí, pueden acercar el teléfono al QR para contestar la encuesta y si les parece, tomamos 3 minutitos para que ustedes puedan hacer esto y después seguimos. Bueno, el que no pueda acceder, Laura, a ver. Laura, ¿dónde estás? A ver si puedes activar el audio ahí. Ahí va, gracias. Después bajo la mano tengo que ver cómo la tengo que bajar. Yo pude acceder al cuestionario. Me quedó una pregunta relacionada al flujograma, Vivi. Sí, Em, Vos, entre los iconos, la verdad que me fue una novedad, no sabía, eh, digamos, los símbolos o iconos del flujograma. ajá, Eh, Creo que es la diapo anterior, donde pusiste una nubecita que decías que era como algo que no quedaba muy claro, que había alguna sí, duda. Este, sí, paso dudoso. Esa nubecita vos la ponés cuando estás como en el proceso de armado de flujograma, como algo que tenés que terminar de definir o no. sí, sí, sí. Sí, es un proceso, es un paso que vos ponés como decir, bueno, ponemos este paso acá, o es un paso que uno cree que existe, o la gente cree que existe, pero en realidad cuando vas a ver, nadie lo hace. Bien. Pero digamos, no sé si en un manual de procedimiento se pone un flujograma, pero digamos, en un lugar donde vos querés tener un flujograma definitivo, no pondrías No, este icono. no, Bien, no, eso no. me había terminado de quedar claro. Ok, No, esos se usan, lo mismo que el de demoras, cuando uno lo está analizando, nada más. En la etapa supónganse que ustedes están mirando cualquiera de estos flujogramas, ¿no? Y hay alguno ujú, de los pasos que están dudosos y te dicen, esto está solicitado, pero nadie lo hace. Bueno, le ponen la nubecita. Acá hay demora, acá hay demora, acá hay demora, ¿no? En el paso 2, en el 5, en el 7 hay demoras. O le ponen el tiempo y se fijan para ver cuánto es la demora, si son 10 minutos, 20 minutos, 2 horas. Todo eso es para el análisis. Para cuando ustedes presentan un flujograma definitivo, son solamente las de la derecha, sin la D, bien, ¿no? Los pasos y el cuadrado y el óvalo o el rectángulo. Son genial, ahora los sí, gracias. chiquitos. No, por favor. Bueno, quienes no hayan podido pasar, a ver, envié el enlace otra vez. Lo voy a volver a pasar en un rato, no se preocupen. Después del break, porque vamos a hacer un pequeño break de 5 minutos en un ratito, lo voy a volver a pasar. Eh, bien. Bueno, entonces, ¿qué es la calidad de los servicios? La calidad tiene múltiples definiciones, ¿no? Pero en salud se acordó cuando se hizo el primer informe que se llamó, el primer informe sobre seguridad del paciente se llamó
errar es humano. Y el informe posterior, es decir, ese se hizo en 1999 y después a los 2 años, en el 2001, se hizo otro que se llamaba Cruzando el abismo de la calidad. En ese informe que hizo el Instituto de Medicina de Estados Unidos, que es como nuestra Academia Nacional de Medicina, que es esto que dice acá abajo, Crossing the Quality Chasm, se acordó que la definición de calidad de servicios de salud es el grado en el que los servicios para las poblaciones y los individuos aumenta la posibilidad de obtener los resultados buscados en salud según el conocimiento científico actual. Esto involucra el término individuo, población, el aumento de la probabilidad y no la seguridad de que eso va a suceder, sino el aumento de la probabilidad, porque la efectividad de los tratamientos, los diagnósticos es limitada, no es siempre, no es el 100% en muchos casos, la mayoría, digamos, y entonces, y que se basa en la evidencia, ¿no? En el conocimiento científico actual. Y se acordó también que para hacer la mirada de la calidad en salud, teníamos que mirar la efectividad, es decir, que es la capacidad que tiene un tratamiento o un diagnóstico de lograr su cometido, su meta, de cumplir su efecto, la eficiencia, que es lograrlo al menor costo, la equidad, que es que las personas reciban lo que necesitan, y acá está la diferencia entre igualdad y equidad. Igualdad es darle a todos lo mismo y equidad es darle a cada uno lo que necesita para lograr ese resultado, que no es lo mismo que la igualdad. Que la seguridad, que los cuidados sean seguros, es decir, que no haya daño asociado al cuidado de la salud, que sea oportuno, que se dé en el momento adecuado y que esté centrado en las personas, que es que miremos qué necesitan los pacientes, qué le pasa a los pacientes dentro del proceso de atención y qué le pasa al personal de salud, porque cuidar a las personas sin cuidar al personal de salud es casi imposible. Y ahora, en los últimos años, aparece un séptimo dominio que está dando vuelta, todavía no incluido dentro de este marco, que es la sustentabilidad ambiental por el concepto de una salud, ¿no? De que la salud es el resultado de un conjunto de elementos que no son solamente la atención de los profesionales de la salud, sino de el saneamiento ambiental, la ecología y todo lo que tenga que ver con la vida en el planeta. Los hospitales verdes, dice Andrea, exactamente. Hospitales verdes, bueno, la atención de la salud impacta, se lleva el 5%, impacta con un 5% a lo que es el daño ambiental. Nosotros como industria tenemos 5% de responsabilidad de lo que es el daño ambiental. Y los hospitales, se habla de hospitales verdes, que son hospitales que trabajan reciclando el agua, poniendo terrazas verdes, reduciendo la cantidad de elementos que se eliminan al ambiente, reduciendo la cantidad de energía que se utiliza, eficientizando la luz, bueno, todas estas cosas que hacen que impacte menos en el ambiente, son una categoría de hospitales que se diseña o se rediseña pensando en que aporten a la salud humana o a una salud que es la salud planetaria. Acá Cecilia dice, nuestra institución es libre de humo, tenemos paneles solares y generamos energía para nuestra ciudad. Perfecto, excelente. Me alegro que estén en ese orden de cosas. Bueno, vamos a ver esta imagen, que es una imagen generada por inteligencia artificial. ¿Me escuchan bien? Como me salió el cartelito de que tenía señal inestable. Hola, hola. Sí, ok. Bueno, miren esta imagen y les leo un poquito de qué se trata la imagen. Dice, es una visita de atención primaria. Hay una médica y una paciente que están en una sala de examen. Están discutiendo las opciones de medicación que están visibles en un monitor grande que ambas pueden ver. La paciente está involucrada haciendo preguntas
la médica está explicando con claridad. Esta escena enfatiza la interacción entre la médica y la paciente, considerando el conocimiento clínico sobre los medicamentos, las necesidades clínicas de la paciente y la comprensión de la paciente de sus opciones. Bien, bueno. Les voy a compartir entonces ahora el Menti. Vamos a volver al Menti para que ustedes me cuenten qué es lo que creen que se cumple dentro de las dimensiones de la calidad. Deberían poder verlo en la aplicación con la que entraron la primera vez, como segunda. Ahí está. ¿Qué elemento de la descripción refleja cada dominio? ¿Qué de los elementos que podían leer en la presentación o que yo leí de la presentación está reflejando cada dominio de los que hablamos? Seguridad, equidad, eficiencia, atención centrada en la persona, oportunidad y seguridad. ¿Qué elementos hay seguridad, atención centrada en la persona, pero si ustedes dicen, qué me transmite la imagen de lo que es atención centrada en la persona? ¿Por qué dicen que está centrada en la persona o por qué dicen que es seguro? El hecho de que se tome el tiempo para explicar claramente resalta que la atención está centrada en la persona. Exactamente. La comunicación empática habla de la atención centrada en la persona y de la seguridad también. Comparten decisiones, que eso tiene que ver con la atención centrada en la persona. Tratan de encontrar respuestas al tratamiento. La participación del paciente en su cuidado de tratamiento, eso tiene que ver con la seguridad, con la oportunidad, con la atención centrada en la persona, ¿no? Porque si el paciente entiende, cumple; si el paciente participa, cumple más. ¿Mm? Hay intercambio entre el profesional y el paciente para decidir entre ambos. La equidad habla, es decir, cuando ustedes ven una escena en donde las personas se entienden y participan, la probabilidad de que haya equidad es mayor. Equidad, comunicación, atención centrada en la persona, eficiencia, el diálogo acerca del tratamiento, habla de mucho de esto. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Dejo de compartir y vuelvo a la presentación. Bien, entonces, los dominios son estos que vimos y por un lado tenemos que la salud es un servicio multidisciplinario que tiene que ser continuo, coordinado, que tiene factores externos que tienen que ver con lo que pasa no solamente con el paciente, sino alrededor del paciente y alrededor del sistema de salud. Entonces, si uno lo mira al proceso de atención, ve que para que la calidad del proceso de atención, esos 6 dominios de la calidad, o 7 si incluimos la sustentabilidad ambiental, necesitan de ciertas conductas, habilidades, manejos técnicos que tienen que ver con el liderazgo, que sea, vamos a ver liderazgo en especial más adelante, pero que el liderazgo sea compartido o de alguna forma discutido con las personas para que haya más alineamiento con la meta del liderazgo, de lo que se busca. Crear sistemas que aprenden a través de las mediciones y el análisis de los datos y después el ajuste de eso a través de ciclos de mejora, que también los vamos a ver. Pensar en innovar para cambiar, para innovar para que algo cueste menos, tanto en dinero como en esfuerzo de las personas. Pensar en las personas
lo que es la responsabilidad, la colaboración, el ambiente saludable, la conexión, los intereses, la motivación y en el uso de los datos para poder garantizar datos confiables. Vamos a ver más adelante el uso de indicadores y vamos a ver cómo los indicadores, siempre hay mucha intención en la medición, pero parece que la intención fuera como una carrera de, de corta y la realidad es que la medición es una maratón en donde uno tiene que llegar a analizar el dato y a definir qué hace con ese dato, ¿no? Bien, voy a volver al mente. En el ambiente donde ustedes están trabajando, ¿qué procesos pueden identificar? ¿Algún proceso que se les ocurra? Puede ser uno que viven ustedes porque trabajan en ese proceso, puede ser un proceso fuera de donde ustedes están trabajando. El circuito quirúrgico, el proceso de atención del paciente internado, proceso de empadronamiento de pacientes, el ingreso de pacientes a través de un triage en la emergencia, el proceso de identificación de los pacientes, la etapa prequirúrgica, el triage, los procesos de altas tempranas, los procesos de identificación correcta, la atención ambulatoria, las interconsultas, los controles de antibióticos, el control de infecciones, son todos procesos que conviven en un mismo hospital y muchas veces varios procesos son llevados a cabo por la misma persona o participa la persona con distintos sombreros en distintos procesos. Proceso de gestión documental, proceso de control de infecciones, proceso diagnóstico, proceso de aislamiento, desaislamiento, el proceso de vigilancia de microorganismos multiresistentes, proceso de atención y prevención de infecciones, proceso de cultivos bacteriológicos, de atención en consultorio, el proceso de cuidados y mantenimiento de dispositivos invasivos. Ustedes se van a dar cuenta de que en esta familia de participantes hay un sesgo infectológico y crítico porque hay muchos pacientes, hay muchas personas que están invitadas por SADI, SATI, ADESI y ATISPA, entonces van a haber un sesgo de este tipo de procesos a la vista, ¿no? Procesos de laboratorio, me dicen por el chat, proceso de gestión de camas, el de higiene ambiental, el proceso de derivación. A veces la derivación parece que es bueno, total lo derivo al paciente, pero la derivación es todo un proceso, porque hay que pensar por qué se lo deriva, para qué se lo deriva, a dónde se lo deriva y cómo me entero yo de que lo que pensaba hacer con esa derivación se cumplió. Muy bien, voy a volver a la presentación. Vamos a hablar un poquito de lo que es la evidencia científica y la aplicación. Y acá quiero que ustedes, que alguno se anime a abrir el micrófono y nos cuente qué opina de lo que es la brecha, si lo conoce, entre la evidencia científica o lo que se descubre en ciencia y lo que le llega a los pacientes. Pueden habilitar el micrófono. Yo creo que una de las cosas es como lo que dice la evidencia y lo que económicamente es factible o viable hacer, y hasta incluso en un país como el nuestro, en muchas situaciones, digamos, una cosa es lo recomendado y otra cosa lo que la industria comercializa en el país también, ¿no? Como que muchas veces nos encontramos con eso, con que el paper te dice, eh, no sé, por ejemplo, que la desinfección de alto nivel es bueno tal producto, pero acá no se comercializa o combinado de tal manera y no está disponible, digamos. Gracias, Laura, con ese comentario. Tiene mucho que ver con esto. Ricardo Gómez
Pañota dice, un ejemplo podría ser el medicamentos nuevos probados para ciertas patologías con disminución de la mortalidad, pero que no podemos acceder. Hay una brecha por ese tema, ¿no? La verdad es que hay brechas entre lo que dice la ciencia que hay que hacer y lo que le llega al paciente. Y no solamente tiene que ver con lo económico ni con lo cultural estructural, sino que tiene que ver con que lo que aprendemos no lo llevamos a la práctica. Y esto es el clásico ejemplo de la higiene de manos, ¿no? 200 años, estamos, no, 200 no, pero 150 años, estamos dando vuelta y todavía no logramos que el 100% de las veces se cumpla la higiene de las manos. Eh, Acá Diego dice, en nuestro medio tenemos grandes brechas entre lo ideal y lo real. Daniela dice, la brecha de la ciencia, hay mucha inercia médica, la evidencia científica para aplicar tal o cual proceso versus el sistema que utilizamos que no es posible acompañarlo. Bueno, todos esos factores, más esos factores de yo siempre lo hice así y esto que salió nuevo no sé, lo desconfío, no lo quiero hacer, me lo olvidé, no lo completé, mejor uso otra cosa porque es más barata y la verdad es que a mí nadie me demostró el costo-efectividad de esto que estoy usando. Bueno, todas esas cuestiones hacen que en promedio lo que se sabe que hace bien a un paciente tarde 17 años. Estos estudios se hicieron con eh, cosas muy simples, como por ejemplo que los pacientes recibieran aspirina para un infarto. Cuando se hizo este estudio en el 2000 y pico, era si ahí estaba indicado por que todos los pacientes tuvieran aspirina, ¿por qué no todos los pacientes tenían aspirina? ¿No? Era algo que se sabía hace muchísimo tiempo. Si está probado desde hace 50 años o más que no hay que rasurar a los pacientes para las cirugías, ¿por qué todavía se sigue haciendo? Si está probado que hay que hacer profilaxis antitrombótica a todos los pacientes que están en determinada categoría, y ustedes salen y miran cuánto se cumple, faltan protocolos, dicen por acá en el chat, faltan protocolos y falta cumplimiento del protocolo, porque el auto les dice que tiene que ponerse el cinturón de seguridad, ¿no? Ahí dice Fabiana, es conductual, exactamente. Yo no sé, muchos de ustedes son tal vez más jóvenes, pero hubo una época en la que la gente mayor vivía sin usar el cinturón de seguridad. Y los que vivimos el traspaso a tener que usarlo porque si no había multa, tal vez ustedes se acuerden de que había una remera que se vendía con el cinturón de seguridad dibujado para que no le hicieran la multa, ¿no? Una remera que apareció en las redes, con lo cual no estamos hablando hace tanto tiempo. Eh, Felipe dice, hoy hablamos justo sobre esto en un journal, sobre el tiempo que llevó a cortar los tratamientos antibióticos. Exactamente. ¿Cuánto hace que sabemos que los tratamientos antibióticos pueden ser más cortos? Sin embargo, todavía estamos tratando de acortarlos, ¿no? Bien, muchas gracias por los comentarios. Voy a seguir. Entonces, para acortar esta brecha se necesita algo que mencionaron en el chat también, que son las ciencias de la implementación, ¿no? Investigar por qué la gente no cumple. La ciencia de la implementación es joven porque aparece cuando ya cumplida la etapa de que la medicina basada en la evidencia tuviera eh, toda la aceptación posible, ¿por qué todavía no se llevaba la evidencia a la práctica si la medicina basada en la evidencia existía? Bueno, ahí aparece la ciencia de la implementación, para entender por qué la gente no cumple con lo que está escrito que debe cumplir y acortar esa brecha. Y para acortar esa brecha tenemos que hacer guías o procedimientos menos complicados, y esto la industria de la calidad eh, de productos para producir un frasco, una lata, lo que sea, hace el proceso más simple posible porque sabe que cuanto más pasos tiene un proceso, más probabilidad de equivocarse, más probabilidad de que la gente no lo cumpla. Entonces, si nosotros le decimos a la gente que tiene que cumplir 7 pasos, probablemente haya 2 o 3 que entren en esa nube de paso dudoso,
porque la gente no los cumple. Tener registros médicos electrónicos o clínicos electrónicos para tener más certeza de que vamos a disponer de ellos cerca. Los pasos visuales, dice por acá Fabiana, la percepción del riesgo, dice Paola, ¿no? Tener registros médicos o clínicos electrónicos no garantiza que ustedes van a tener información, o estoy equivocada. Porque la información hay que cargarla. Y ahí es donde aparecen los delitos y el tema conductual, ¿no? A ver, levante la mano, ¿quién ha visto en una historia clínica informatizada una letra repetida muchas veces para pasar un paso que decía tiene que ser completado el paso, no sé, y si no, no pasa, ¿no? Le ponen N, 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 N para poder cerrarla, ¿no? Levantamos mucho la mano, ¿no? Hay muchas veces eso. O el famoso uso de códigos en donde dicen, bueno, vamos a codificar todo. Bueno, en la guardia, ¿no? De emergencia, Z00 del ICD-10 o del ICD-9, que es otro diagnóstico. Bueno, estas cosas conductuales son las que hay que trabajar porque entran en este marco conceptual de que si uno no lidera y gestiona lo que le pasa a las personas, la evidencia científica no le llega a los pacientes y los pacientes terminan teniendo los mismos resultados que un siglo atrás o que 17 años atrás cuando hay renovación de la evidencia. Por esto hay hoy un concepto de que la ciencia de la efectividad, es decir, de que lo que se considera eficaz en el laboratorio, la droga que dice bajar el colesterol, la droga que dice reducir la carga bacteriana, la droga que dice reducir la presión arterial, la tensión arterial, tanto por ciento, que es su eficacia, tiene una efectividad en el terreno, en los pacientes, más baja en general, porque para lograr esa efectividad tienen que pasar todas estas cosas de las que estuvimos charlando, ¿no? Que se cumpla, que le llegue al paciente, que el paciente tenga acceso, que se pueda comprar, que se pueda usar. Y para eso hay que investigar no solamente en el concepto científico fisiopatológico de la enfermedad para lograr el tratamiento o el diagnóstico, sino también en lo que es la diseminación de la evidencia y de la información, investigar cómo la diseminación es mejor, que es lo que se llama investigación en diseminación, investigar en la implementación, que es saber de qué manera se implementan las cosas o se usan mejor, generar implementaciones, como se han realizado últimamente campañas, espacios colaborativos, gestión de proyectos dentro de los hospitales, eh, implementaciones forzadas, por decir así, en donde nos ponemos una meta y vemos que esa meta se vaya cumpliendo y mejorar la calidad de acuerdo a lo que veamos como oportunidad con metodología y trabajar también sobre ciencias de la mejora de la calidad que estudian de qué manera mejoramos mejor, valga la redundancia. Acá dice Alejandro, además de las diferencias entre los trabajos randomizados y la vida real. Exactamente. Ese es el gap o la diferencia o la brecha entre la eficacia y la efectividad. Y ahí está el ejemplo histórico de la tuberculosis, ¿no? Una cosa es la efectividad del tratamiento de la tuberculosis y otra cosa es lo que le pasa a los pacientes con el tratamiento de la tuberculosis, cuando lo tienen que cumplir, cuando lo tienen que usar, cuando lo tienen que tomar. Bien, vamos a tomar 5 minutos de descanso. Vamos a adelantar la pausa porque en las pocas cámaras que veo algunas caras así de necesito un cafecito, necesito un baño. 5 minutos. 5 minutos y a las 19 estamos de vuelta. ¿Ok? Para hablar de lo que hace a estos componentes, ¿no? Del el marco conceptual, de lo que sucede con un proceso y el resultado final de ese proceso, eh, algunas personas investigan en todo lo que se llaman factores humanos, ¿no? Para que suceda lo que tiene que suceder en un proceso. Y en esto, Pascal Carayón, que es una de las personas que más ha trabajado en este concepto, desarrolló un marco conceptual que se llama SAPES, que es esto que ustedes están viendo acá, que tuvo una forma inicial y después esta que es el 2.0,
en donde ella y sus colaboradores definen que hay un sistema de trabajo que es este ambiente en donde los procesos que ustedes describieron existen, coexisten y se tocan, ¿no? En donde hay personas, está la cultura de la organización, hay un ambiente interno, un ambiente externo, hay tecnología, hay herramientas, hay tareas, hay conocimiento, hay capacidades diferentes. Hay procesos puntuales en donde se desarrolla el trabajo profesional bajo condiciones físicas, cognitivas, sociales y conductuales, donde se colabora de determinada manera, donde participa o no el paciente, y se llega a un resultado que, de acuerdo a cómo hayan interactuado este sistema de trabajo con los procesos y lo que está dentro de estos procesos, los pacientes, los profesionales, la organización, tiene un resultado más cercano o más lejano a lo que es el deseado o no deseado, y eso es lo que determina qué efectividad tenemos con lo que hacemos, ¿no? Es un marco conceptual que uno tarda un poquito en digerirlo, pero si uno lo mira, es muy fácil después de que lo miran entender que todo se limita a comprender la interacción de todos los procesos en un ambiente en donde las fuerzas de lo interno del proceso y las fuerzas de lo externo del proceso hacen que el resultado sea multifactorial, ¿no? Y como el resultado de lo que hacemos en salud es multifactorial, Reason, que es un psicólogo que trabajó en seguridad, eh, hizo la analogía de lo que pasa cuando hay un evento adverso, que es lo mismo que lo que puede llegar a pasar cuando un paciente no recibe lo que tiene que recibir para curarse o para tratarse, es porque todos esos pasos de los procesos tienen agujeros o debilidades y por eso lo llamó modelo del queso suizo. Son agujeros en donde hay fallas humanas o del sistema y esos riesgos de que aparezcan estas fallas, cuando se alinean esos agujeros, aparece el accidente, la inefectividad, la ineficiencia, la falla en la atención central a la persona, es decir, que todo lo que son los componentes o los dominios de la calidad pueden fallar porque no están los pasos y las interacciones, las capacidades, es decir, la estructura que son las capacidades, el edificio, las consideraciones para lo físico y lo psíquico de las personas, todo lo que es la estructura, no está apoyado o no es suficiente o algo en los procesos no es suficiente o la interacción de los procesos no es suficiente como para lograr el resultado deseado. Y ahí es donde aparecen los eventos adversos, la brecha entre la evidencia y la práctica y los fallos del sistema. Entonces, las organizaciones de alta confiabilidad trabajan en el concepto de que la organización tiene una meta o un fin y que debe cumplirlo realizando los procesos siempre de la misma forma, bien, ¿no? Porque también es confiable un proceso que siempre sale mal, pero no es el caso. Siempre de la misma forma, bien, para poder estandarizar lo máximo posible el proceso para lograr el mismo resultado. De esta forma, estas organizaciones logran equilibrar efectividad, eficiencia y seguridad. Me gustaría que alguno de ustedes me diga o me cuente qué opina de lo que es la confiabilidad en salud, es decir, cómo nos sentimos nosotros en salud con respecto a siempre lograr lo que se espera en salud. ¿Cuántas pacientes tienen eventos adversos, por ejemplo, cuando se internan? ¿Tienen alguna idea? Bueno, 30%. Somos 60, si nos internamos todos, 20 se llevan alguna cosita que no se fueron a buscar cuando se internaron, ¿no? La flebitis, la lesión de la piel,
el efecto secundario de la medicación que sabían que podía no pasar si le corregían la dosis, el efecto secundario de medicaciones porque le pusieron 2 dosis que no correspondía, o el no efecto de determinadas cosas porque se olvidaron de darle una medicación, la convulsión porque se olvidaron de la medicación. Todas esas cosas son los, los, las situaciones que se pueden prevenir, por lo menos el 50% de las veces se pueden prevenir. Acá ponían el 20%. El tema es que la mayor parte de los eventos no son graves. Las muertes son entre el 1 y el 3% y en general estamos ahí abajo. No estamos en el 30%, por suerte. Si no, los pacientes directamente irían al hospital. Esa sería la lógica. Pero hay quienes dicen que si el acceso a la salud fuera para todos en este momento, con el nivel de calidad de prestación que tenemos, es decir, con la forma en la que estamos dando la prestación de salud, podríamos tener más muertes que muchas enfermedades crónicas, porque estamos generando mucho daño a la población que está accediendo en este momento. La que no accede tiene daño por la enfermedad, pero si nosotros damos acceso a todo el mundo, podemos generar más daño que dejando a su libre albedrío muchas enfermedades como está pasando ahora. Esto es algo terrible si uno lo piensa, porque esto es tener los recursos para y no poder hacer las cosas porque el sistema o los procesos están mal, ¿no? Bien, dice, nosotros mismos lo pensamos 2 veces antes de consultar, ni hablar de cuando nos tenemos que operar o nos tienen que, no, tenemos que ir a hacer algo y no, mejor no. ¿Eh? Bueno, sigo. Entonces, la confiabilidad en algunas industrias se mide en el nivel 3 en eventos cada 1000, ¿no? Es decir, eventos o daños o procesos que no funcionan cada 1000 o cada millón, como pasa en la industria de la aviación o en algunas industrias de alta seguridad. Y nosotros en salud lo hacemos en al 90% de confiabilidad o al 80% o al 70%, si es cierto que el 30% de los pacientes tienen daño. Por eso, por este nivel de confiabilidad tan bajo, nosotros en salud, que tienen el corazoncito por acá, tenemos tantos o más eventos adversos como algunas actividades de alto riesgo, como puede ser el bungee jumping o el trekking de altura. Y si vamos a la industria de la aviación o de las centrales nucleares o los trenes europeos, la probabilidad de tener un evento mortal en esas industrias es muchísimo más baja, porque se mide en 1 cada millón de personas, y por eso se llaman industrias ultra seguras. Y la nuestra, que es la de la salud, está dentro de las llamadas peligrosas, ¿no? Ni siquiera está dentro de las reguladas. Bien, entonces, estos son los eventos. Las organizaciones de alta confiabilidad trabajan bajo 5 principios claves que tienen que ver con la detección del problema y con la gestión del problema. Y acá es donde ustedes como líderes o futuros líderes deben apuntar a poder gestionar los problemas y para eso necesitan conocerlos y entenderlos. Para conocerlos y entenderlos hay que detectarlos. Entonces, las industrias ultra seguras buscan los errores, preocupan por los errores, los buscan, están detectándolos permanentemente para poder convertirlos en algo que no sea un error. Rechazan el análisis simplificado. El quién no existe. Siempre es, este proceso falla, entonces tenemos que ver por qué está fallando. Tienen sensibilidad por las personas que están trabajando en el proceso. Esto es lo que se llama sensibilidad a la operación. ¿Qué quiere decir? Que hablan con las personas que están trabajando en el proceso para entender por qué falla. Y cuando se ponen a gestionar el problema, se comprometen con generar sistemas que aprendan. Esto lo llama compromiso con la resiliencia, que aprendan con los recursos que tienen para no seguir dañando y
el quinto principio es la deferencia a los expertos. Es decir, que si no hay protocolo, política, procedimiento que pueda eh, solucionar el problema, ahí es donde la experiencia de las personas se tiene en cuenta y se pone como lo que se llama evidencia de expertos. ¿Vamos bien? Cuéntenme en el chat. ¿Sí? Bien, ok. Sigo entonces. Bueno, la maduración hacia la alta confiabilidad, es decir, a llegar a ser una industria ultra segura, tiene que ver con que existan leyes, se trabaje sobre olvidarse de la culpa y empezar a trabajar sobre los procesos, eh, empezar a trabajar en lo que es los métodos de mejora. Entonces, al comienzo, lo único que se busca en general en las estructuras inmaduras es cumplir con la ley, que alguien sea el culpable y que el proceso se solucione solo, con el currículum del profesional. Cuando entra en desarrollo esa cultura o esa maduración hacia la alta confiabilidad, la calidad empieza a ser una de tantas cosas que se hacen en la organización, empieza a verse la cultura de la seguridad y empiezan a usarse los métodos. Cuando vamos a la fase avanzada, la calidad ya es el objetivo del servicio, ¿no? Las fallas se comunican, hay un compromiso con el entrenamiento de las personas y con las herramientas para que funcionen, y cuando ya nos convertimos en activos para la alta confiabilidad, es decir, somos promotores y gestores de la alta confiabilidad, los líderes se comprometen con lo que en salud se llama excelencia y se llama en todas las industrias, pero en salud se conoce mucho más como excelencia, y se comprometen mucho con la necesidad del reporte de incidentes y con que las personas estén altamente capacitadas para poder gestionar el proceso en el que están trabajando. Y por esto se habla de que la cultura hospitalaria va desde la patológica hasta la generativa. La patológica es la que la gente dice, ¿por qué voy a perder el tiempo en la seguridad y en la calidad si todavía, si total no tenemos, no tenemos gasas? Olvidémonos. Bueno, a la reactiva, pasa a la reactiva. Bueno, algo hay que hacer cuando pasa algo. Mientras tanto, seguimos. La burocrática es que tengo un equipo de calidad, tengo un departamento de calidad y ellos se encargan. El problema no es mío, lo tiene el departamento de calidad. Ok. La proactiva y la generativa, que son las que deberían ser, en la que deberían estar todos los hospitales para convertirse en una industria ultra segura, son los menos por la curva que ven abajo. La mayor parte de los hospitales está dentro de la patológica y la burocrática, entre esas tres. La proactiva es en donde estamos alertas a que algo suceda, es decir, nos preocupamos y trabajamos en eso, y la generativa es la que ya cuando algo le pasó a otro hospital, empieza a trabajar para que no le pase en el hospital donde está trabajando. Ahora me gustaría que ustedes me digan por el chat en qué tipo de organización creen ustedes que están trabajando. En la, voy a volverles a mostrar las imágenes. Patológica, reactiva, burocrática, proactiva o generativa. Burocrática con tendencia patológica, reactiva, patológica, a veces proactiva, a veces generativa. Eh, Ahora voy a contestar la pregunta de Lisandro. Reactiva, reactiva, proactiva, burocrática, reactiva. Bueno, no es sorprendente porque, como vieron la curva, la mayor parte de los hospitales están dentro de esto. Acá Lisandro pregunta, ¿cómo se mide la maduración hacia la alta confiabilidad para su implementación? Bueno, la forma de medir la cultura de seguridad tiene que ver con, hay herramientas que miden cultura de calidad y seguridad, ¿no? Que ustedes, de acuerdo a ciertas preguntas que les hacen las personas, pueden entender si las personas están dentro de un ambiente que
piensa en la seguridad o no. Esos son herramientas y encuestas que se pueden usar. Por otro lado, cuando ustedes hacen la evaluación externa de la organización con estándares y elementos medibles, ustedes pueden ver qué de todo se está cumpliendo en la organización. Eso es lo que se llama evaluación externa, lo vamos a ver, es la acreditación, la certificación, es una evaluación externa. Les diría que eso es la base, el piso del conocimiento, de la alta confiabilidad. Para que ustedes puedan entender realmente qué sucede o en qué nivel de confiabilidad están, tienen que tener gestión de los procesos midiendo todo lo que le pasa al proceso para poder, todo no, o lo posible, para entender cuántas veces el proceso daña, cuántas veces el proceso funciona bien, cuántas veces el proceso necesita reparación. A diferencia de la industria de productos o de generación de elementos, la salud y los servicios siempre tienen este problema de que no hay posibilidad de estandarizar todo, ¿no? Y en salud es muy complejo porque podemos estandarizar un 80% de las cosas. El 80% de lo que hacemos con los pacientes se podría estandarizar. Hay un 20% en el que tendríamos que jugar profesionalmente y tendríamos que tener esta cintura para poder ajustarlo y esta cintura para poder adaptarlo al paciente y poder hacer atención central a la persona, mayor efectividad, mayor eficiencia y todo lo demás. Pero la estandarización inicial tendría que darnos a nosotros el 80% del cumplimiento de lo esperado para la atención de los pacientes. ¿Qué les quiero decir? Que por práctica estándar, el 80% de las veces uno tendría que higienizarse las manos, tendría que cumplir con las profilaxis, tendría que hacer un montón de cosas que están determinadas por las recomendaciones. Hay pacientes que tienen enfermedades crónicas, sincrónicas, complejas, menos conocidas, sí, pero nunca va a ser más del 20%. Entonces, ese 20% es en donde tenemos que jugar con la experiencia, con la resiliencia y con el aprendizaje continuo. No sé, Lisandro, si con esto tengo testé. Si no, prometo buscarte una respuesta mejor para la próxima y lo charlamos. Bien, entonces, vimos lo que es un proceso, que son estos pasos por los cuales pasa un paciente cuando tiene o recibe un servicio, paciente y su familia. Recordemos que es el paciente y es la familia, y recordemos que son las personas que trabajan también en el proceso. Vimos qué pasa con la evidencia científica y qué pasa con lo que le llega al paciente, el uso de datos dentro del marco conceptual del aprendizaje continuo. Vimos que existe un marco conceptual de factores humanos que tiene que ver con esto de que los procesos conviven en factores internos o del ambiente y factores externos, culturales, políticos, sociales. El conjunto de los procesos convive, se toca y se modifica. Y además hay personas, cuestiones físicas, psíquicas y sociales y culturales que llevan a resultados. Ese es el marco conceptual del SAPES. Y vimos lo que son organizaciones de alta confiabilidad con estos principios de trabajar para la prevención o para la detección temprana de los errores y la gestión del error o la mitigación de lo que sucedió para el aprendizaje continuo. Esto es lo que vimos hoy y ustedes van a tener que empezar con el cuaderno de trabajo a trabajar con el diagrama de bloque y el flujograma para poder aplicar un poco lo que vimos hoy. Y ahora sí, les vuelvo a dejar el QR y la encuesta y quedo atenta a las preguntas. No sé por qué no los puedo ver cuando estoy compartiendo. Por alguna razón dejé de poder verlos cuando les comparto cuando comparto la pantalla. Bueno, dejo de compartir. Abrimos los micrófonos. Ahí se pueden abrir los micrófonos. Comentarios, preguntas, aportes.
experiencias. Vamos a ver. ¿En qué individuos medís para decir en qué estado está la institución? Porque los individuos son proactivos, pero no todos son generativos. En realidad, la medición de los individuos, Felipe, no es la medición para saber si una organización es proactiva o generativa, no solamente de los individuos, sino de todo lo que es estructura, proceso y resultado. Los individuos tienen una percepción que debería ser de una seguridad y una gestión de la calidad muy alta, pero las organizaciones son las que tienen que ser proactivas o generativas. Entonces, si la organización no acompaña con la estructura y los procesos a las posibilidades de las personas y de la ciencia, están en categorías más bajas que generativas o proactivas. Bueno, tengo acá agradecimientos. Algunas diapositivas son muy ilustrativas. Las van a tener en el campus, así que las pueden compartir con sus colegas si quieren. ¿Cómo se empieza a generar el cambio? Bueno, la gestión del cambio tiene una piedrita inicial muy importante, que es generar lo que se llama generar la sensación o la necesidad, la urgencia. Mostrar los datos. Para eso están los datos, para eso medimos. Mostremos los datos. ¿Cuántas infecciones asociadas a los cuidados de la salud hay? ¿Quiénes tienen esas infecciones? Porque a veces el número es muy frío, ¿sí? ¿Cuántos pacientes no reciben profilaxis de lo que tienen que recibir profilaxis durante la internación? ¿Cuántos pacientes tuvieron sangrado que no se contuvo durante la cirugía porque no habían pedido la cantidad de sangre que se necesitaba porque no se hizo la lista de verificación quirúrgica? Es decir, midamos todo lo que se pueda medir y fijémonos de qué forma y con qué prioridades empezamos a pedir ayuda para que la necesidad exista. Yo trabajé muchos años en control de infecciones y muchos de ustedes trabajan en control de infecciones y quisiera que ustedes me convaliden o no lo que voy a decir, pero a mí me pasó que después de muchos años de medir y llevar números a jefes de servicio, la primera vez que yo sentí que la gente empezaba a reaccionar fue cuando en vez de llevar números empezamos a llevar un calendario donde tenía el nombre y el apellido de la persona que había tenido el evento, que era el paciente fulano de tal, el que había tenido la infección en determinada fecha. Que era como que miraban el calendario y, oh, este no es un indicador frío, sino que es un paciente mío, porque vieron que algunos jefes dicen los pacientes son míos, no son de la familia, son de ellos. Y bueno, un paciente mío tuvo una infección y ni hablar si al lado de eso le ponen si se murió o no se murió, ¿no? A cada uno hay que movilizarlo con el dato que necesita. Cuando ustedes quieren movilizar un jefe de servicio, terapia intensiva con costos, y si hay terapistas, convénzanme de que no es así. Cuando ustedes quieren convencer a un médico clínico o a un terapista con números fríos de dinero, no lo van a hacer. Lo van a hacer con cosas clínicas de los pacientes, ¿sí? Lo que le importa. La medición tiene que ser sobre lo que le importa al que está gestionando el proceso. No sé si alguno quiere comentar sobre eso, tiene una opinión diferente. Alejandro, ¿quieres abrir el micrófono? Mi tocaya está de acuerdo conmigo. ¿Podés abrir el micrófono o lo está silenciado? Deberían poder. Tiqui, tiqui, tiqui. A ver, levanta la mano, por favor. Ahí está. Dale. Fíjate ahora. Ah, ahora sí. Ahora sí. No, en realidad lo que te decía antes, ahí aparte es que, primero, lo de los costos no queda ninguna duda. Si uno debe a veces trabajar pensando qué es lo que le interesa a determinado grupo dentro de ese sistema, ¿no es cierto? Sabemos claramente, los directivos tienen y los financiadores tienen temas numéricos, punto. Es así y hay que ver cómo convencerlos de que el número
es un elemento final de un resultado de calidad, que es lo que no siempre se entiende. Por otro lado, lo que yo te ponía ahí, Vivi, es que en realidad, si bien calidad es un tema que hoy está mucho más en el tapete, digamos, la realidad es que no siempre a muchos les interesa, y que también lo punitivo es algo que hay que desterrar alguna vez, porque cuando buscamos los errores, Absolutamente. siempre está el decir, bueno, el sentirme no tocado, no me quiero sentir tocado con el error yo, digamos. Y la idea es siempre que el error solamente tiene que servir para ver qué corregir, qué es lo que no siempre se hace, qué es lo que debemos corregir para que esto no ocurra, y no es quién lo hizo al error, ¿no? La gran mayoría de las veces incluso tienden a taparse los errores, digamos. Tratemos de que, bueno, escribí otra cosa, tachar la indicación, bueno, ya está, no supo otro, listo, déjalo pasar, lo cual es terrible como concepto, ¿no? Pero es así. Es, Así es, que me es- es parece que terrible, sí. Pero no, es terrible, pero no es imposible modificar cosas. no, Lo que tenemos que tener en cuenta, y probablemente esto que yo les digo a ustedes, es lo que los motiva a ustedes a estar acá. Y esto también es lo que a mí siempre me preocupa, que la gente que está en el día a día, el 90% de las personas, no tienen ni tiempo de estudiar, ni tienen tiempo de hacer muchas cosas, por lo cual creo que todos los que tenemos el privilegio De hombro no, lo revisan, lo dejan. de Dale, colilla acá. tener Y tenés ahora de hombro. Marisa, el privilegio de tener tiempo para dedicar a esto, o para estudiar, o para hacer algunas cosas para mejorar, eh, tenemos que pensar cómo simplificarle a la gente que no tiene tiempo o tiene menos conocimiento, no tiene tiempo para aprender, cómo simplificarle las cosas para que lo aprenda más rápido, más fácil en el lugar donde está trabajando. Porque tenemos incluso también este Vivi, concepto, ¿no? De que estudiar nos pone en una situación de élite, y no. estudiar no nos pone en situación de élite, nos pone en situación de brindar un servicio mejor, que es lo que se merecen los pacientes. Incluso como decías vos, que también nosotros que, bueno, hay muchos que estamos un poco involucrados con esto de control de infecciones, es muy raro que en la terapia, donde sea, se infecta un paciente, se muere, es muy raro que diga, ¿qué nos pasó? ¿Por qué se infectó? No, no, Es como que se asume que, bueno, pasó como puede pasar, digamos, se lo minoriza al problema. totalmente. No se lo analiza, no se lo racionaliza, a ver, che, veamos qué ocurrió. Sí. Bueno, acá Maylén dice, quizás el paradigma cambie completamente cuando todas las carreras que forman profesionales de la salud tengan mínimamente una materia exclusiva de calidad y seguridad del paciente, incluida la formación en cada carrera. Sí, de hecho hay universidades en México, por ejemplo, y en Europa que tienen materias de calidad y seguridad en donde todos los profesionales de la salud cursan juntos. Creo que uno de las universidades de Monterrey tiene todos juntos. Bueno, Mariela González, te Sí, escuchamos ¿cómo y les ya va? Buenas después noches. nos vamos. Yo quería sumar nada más a lo que comentaste y me parece que está buenísimo cómo generar o cómo demostrar los datos. Yo entré en una institución hace aproximadamente 6 años y no tenían, para los que yo digo siempre es una institución de mucho prestigio, pero veníamos como con muy poco de control de infecciones. Las infecciones son pocas, pero nosotros las documentamos con nombre y apellido del paciente. Ujú. Y cada vez que vamos a debatir, les cuento esto porque son poquitas, por ahí eso también a mí me suma, cada vez que debatimos, ejemplo, hace 2 semanas o 3 tuvimos una situación emergente con cultivos de lavado bronquialveolar y nosotros nos sentamos a hablar con los kine y los terapistas y cuando fuimos, esto que dijo recién Alejandro fue como, ah, venís a preguntarnos Sí, porque necesitábamos saber quién había estado en ese momento, quién había arbitrado la vía aérea. Y creo que lo que logramos posterior a esta primera vez, porque era algo que no era fue una situación que no era eventual, que nos pasara, lo que logramos fue que todos se acercaran y dijeran, a ver, espera, vino la enfermera, tal cual lo cuento fue, vino la enfermera, abrió la historia clínica, vino el jefe de enfermería, se sentó, vino la quine, y con eso logramos definir un episodio y poder compartirlo. Y nos preguntaron, ¿van a volver? Y nos Claro. dimos cuenta, ¿no? Que faltaba esto que decís, el tiempo, la dedicación, a veces
la devolución de la retroalimentación, que no sea solo una taza vacía con un dato que puede o no estar dentro de los estándares. Así que bueno, como que para sumar me pareció que no era algo habitual, no es algo que hice, realmente fue muy nuevo, o sea, lo tratamos de hacer novedoso porque no sabíamos cómo llegar y creo que valió la pena bajar, ¿sí?, a las líneas de acción y ver cómo todos se sumaron a poder encontrar qué había ocurrido con esos dos pacientes. Así que bueno, creo que vale la pena. Por eso puse que hoy estamos en un momento proactivo dentro de la institución, porque también nos está movilizando mucho ITAES, lo tenemos dentro de la propuesta de poder, ¿sí?, establecer, Acreditar. como alinearnos. Así que creo que eso es sumativo. La verdad que Excelente. excelente clase, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por participar. Les voy a compartir en el campus un videito esta semana para que miren en algún momento de una persona que se llama Amy Edmondson, que es una psicóloga que trabaja para organizaciones y que habla de lo que es la seguridad psicológica, que es muy importante en las organizaciones para que cuando la organización empieza a salir de la reacción punitiva, la gente empiece a hablar, ¿no? Es decir, que para lograr salir de esa condición de punitivo, supónganse que dicen, bueno, a partir de ahora, como dice Mariela, no miramos más quién fue ni nada, sino que vamos a ver qué pasó, por qué pasó, dónde pasó, cuándo pasó, cómo pasó, todo esto, ¿no? No es una sola pregunta, son 5 o 6. Vamos a mirar y le vamos a pedir que la gente hable. Cuando le vamos a pedir que la gente hable, tenemos que generar las condiciones para que la gente hable y esto es lo que se llama seguridad psicológica, que es un paso de maduración de la cultura de la organización muy, muy complejo, en donde todo el mundo se tiene que sentir seguro. Pero bueno, les voy a pasar el video porque es muy lindo para debatir en el foro y para que ustedes lo vean. Y bueno, lo tengan para cada tanto mirarlo y compartirlo con sus colegas, sobre todo. Bueno, muchas gracias. Que tengan buenas noches, buena cena para los que cenan y para los que no cenan, que descansen.